Mi teléfono celular había estado sonando sin descanso desde temprano en la mañana. Hoy era el día del funeral de mi madre, una ocasión sombría que había arrojado una pesada sombra sobre mi espíritu. A pesar de la hora temprana, había estado intentando comunicarme con mi padre, quien no respondía su teléfono. A medida que se acercaba la hora de la ceremonia, la ansiedad apretaba su agarre sobre mí. ¿Recibiste alguna llamada de papá?, pregunté a mi hijo, Kevin, esperando que él pudiera haber tenido mejor suerte. No hubo suerte para conectar en absoluto, respondió, sacudiendo la cabeza. El servicio estaba a punto de comenzar y la desesperación me empujó a intentarlo una vez más. Quizás debería hacerlo, musité en voz alta, marcando de nuevo y poniendo el teléfono en altavoz para que Kevin pudiera escuchar. Finalmente, la llamada se conectó, pero en lugar de la voz de mi padre, fue mi esposo Jack quien contestó. Lo siento, no he podido contestar el teléfono, su voz crujía a través del altavoz. ¿Dónde estás y qué estás haciendo?, pregunté, la frustración evidente en mi tono. Actualmente estamos de viaje a Guam con mi mamá, dijo Jack con indiferencia como si fuera un día cualquiera. Me quedé atónita. ¿El funeral de tu madre está a punto de comenzar y estás en Guam? ¿Qué estás pensando?, exclamé, el dolor claro en mi voz. Jack parecía imperturbable. Hay algo planeado después del funeral. Estamos aquí por 2 noches y 3 días. Si puedes, deberías venir también. Es mucho mejor que los folletos que alguna vez vimos, sugirió, sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Guam. ¿Por qué no estás aquí para el funeral de mi mamá? No me digas que este viaje a Guam era el que íbamos a hacer juntos. Te dije que tenía que cancelar debido al fallecimiento de mi mamá, le recordé bruscamente. Sí, lo mencionaste, pero realmente quería ir a Guam y parecía un desperdicio cancelar. Así que traje a mi mamá en lugar de ti. Ella ha estado teniendo problemas para caminar, así que está agradecida de poder viajar mientras pueda. ¿No es genial? La voz de Jack estaba llena de alegría, lo que solo alimentaba mi creciente enojo. «¿Cómo es genial que estés en Guam durante el funeral de mi mamá?», espeté, incrédula. Lo pensé después de que falleció tu mamá. Necesitaba asegurarme de hacer lo correcto por mi mamá mientras aún estaba aquí. Vivir sin arrepentimientos, ¿sabes? Sus palabras, destinadas a ser reconfortantes, solo profundizaron la brecha entre nosotros. Bueno, ya he usado todos mis días de vacaciones. Pensé que era buen momento ya que podía tomar licencia por duelo, continuó, ajeno a mis sentimientos. Creo que esto es un regalo de tu mamá, diciéndome que valore a mi propia madre, añadió Jack, y en ese momento, comencé a sentirme tonta por incluso estar hablando con él. Kevin había estado sin palabras desde el momento en que su padre mencionó estar en Guam, completamente desconcertado. Bueno, volveré pronto entonces, dijo Jack finalmente, como si eso resolviera todo. Oh, está bien, murmuré, completamente harta de mi esposo. Cuanto más hablábamos, más cansada me sentía, así que decidí colgar. Pero justo en ese momento, una mano alcanzó y arrebató mi teléfono inteligente. En ese momento, parecía como si la insensibilidad de mi esposo hubiera apagado algo vital entre nosotros. Soy Ava, una trabajadora de oficina de 54 años. Kevin, mi hijo de 26 años, ya ha encontrado trabajo y se mudó, así que solo estoy yo y Jack viviendo juntos. Después de terminar de criar a nuestro hijo, estábamos disfrutando de una vida tranquila trabajando y pasando tiempo juntos como pareja. Pero después de que nuestro hijo se mudó, algo significativo sucedió que cambió la dinámica de nuestra relación. Jack y yo habíamos caído en una rutina cuando Kevin aún vivía con nosotros. Solía salir temprano, y a menudo regresaba tarde, cargada con las responsabilidades y presiones que conlleva un trabajo exigente. En ese entonces, Jack, que es 3 años más joven que yo y tenía unos 40 y tantos en ese momento, parecía tener una energía interminable.
Sin embargo, a medida que salimos de esos intensos años de crianza de hijos, noté un cambio no solo en nuestras rutinas, sino en toda nuestra dinámica. Ya no trabajaba tan tarde como lo había hecho en mis 20 y 30 años, y extrañamente, tampoco cuestionaba este cambio. En cambio, estaba agradecida de que Jack comenzara a asumir más responsabilidades en casa, haciendo que nuestra vida pareciera más fácil. Pero aproximadamente un año después de que Kevin se mudara, Jack soltó una bomba que destrozó este nuevo equilibrio encontrado. «Ava, lo siento, me despidieron de mi trabajo», confesó una tarde, su voz apenas por encima de un susurro. Quedé atónita. «Espera, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?», logré preguntar, mi mente llenándose de confusión y preocupación. ¿Sabes cómo he estado llegando temprano a casa últimamente? No fue porque el trabajo terminara temprano. De hecho, estaba saltándome el trabajo, admitió Jack, evitando mi mirada. Te saltaste el trabajo hasta el punto de ser despedido, repetí, la incredulidad nublando mi voz. Sí, la empresa me había dado varias advertencias por escrito para que hiciera mi trabajo correctamente, pero pensé que no podían despedir a un empleado tan fácilmente. Así que ignoré esas advertencias, explicó, su voz hueca. Y luego, saltarse el trabajo escaló a tomar ausencias no autorizadas. Pero salimos juntos de casa, interrumpí, tratando de entender sus acciones. Salimos juntos, pero yo perdía el tiempo en un café, hacía algunas compras, tú pedías almuerzo rallado, y volvía a casa al mediodía, dijo. ¿Por qué harías eso?, pregunté, el dolor y la confusión en mi voz reflejando la confusión en mi corazón. No lo sé realmente. De repente, perdí toda motivación para el trabajo. Cuanto más pensaba que necesitaba motivarme, menos motivado estaba, respondió Jack en voz baja, su voz apenas audible. Al mirar su rostro, estaba claro que estaba al borde del colapso, profundamente arrepentido por sus acciones. No entendía por qué había sucedido esto, y yo tampoco al principio. Pero tenía una corazonada, probablemente era agotamiento. Después de años de equilibrar el trabajo y la vida familiar, parecía que Jack se había quemado completamente después de terminar de criar a nuestros hijos. Pero había otros factores empeorando. ¿Qué estabas haciendo en casa, saltándote el trabajo?, presioné más. Principalmente, mi mamá venía porque su casa está cerca. Siempre que le decía que estaba libre del trabajo, venía. A veces salíamos juntos, confesó. Criado en un hogar de madre soltera, Jack tenía un profundo valor arraigado por la presencia y el cuidado de su madre. Es bueno valorar a la madre de uno, reconocí, reflexionando sobre mi propia crianza por una madre soltera. Sin embargo, mi aprecio por los lazos maternos no podía ocultar el creciente problema, mi suegra, consentida por mi esposo, no podía dejarlo ir. Como nuestras casas estaban cerca, a menudo venía, comprando cosas para él y sugiriendo viajes juntos, siempre favoreciendo a su hijo sobre su nieto. A pesar de estas complicaciones familiares, sabía que Jack no carecía de sentido común. Él entendía el impacto de sus decisiones, pero de alguna manera, había dejado que las cosas se descontrolaran. Esta revelación no solo explicaba su comportamiento reciente, sino que también habría una miríada de desafíos emocionales que ahora tendríamos que navegar juntos. El agotamiento de Jack, junto con su relación excesivamente cercana con su madre, creó una situación que estaba lejos de ser ideal. Los dos habían colaborado involuntariamente para provocar un escenario que llevó al despido disciplinario de Jack. El pensamiento cruzó mi mente, si Jack se había convertido en un mamazbo al punto de costarle su trabajo, ¿debería considerar el divorcio? Pero ver su conciencia de sus errores y su genuino arrepentimiento me hizo detenerme. Esta situación fue en parte el resultado de su agotamiento después de criar a nuestros hijos y en parte porque su relación con su madre había tomado un rumbo perjudicial. Habíamos estado juntos durante más de 25 años, y esta era nuestra primera gran crisis. A pesar de la enormidad de su error, encontré en mi corazón perdonarlo. No volverás a cometer el mismo error,
¿verdad?, pregunté, necesitando asegurarme. Por supuesto que no, prometió Jack sinceramente. Comenzaré a buscar trabajo de inmediato. Apoyé el compromiso de Jack con un nuevo comienzo, y él tomó medidas de inmediato, aplicando diligentemente para nuevos puestos. Al ver sus esfuerzos sinceros para conseguir empleo, me sentí tranquila de que no enfrentaríamos los mismos problemas nuevamente. Sin embargo, la vida tenía otros planes, y el mundo no era tan compasivo. Jack comenzó a recibir rechazo tras rechazo. Llamadas, correos electrónicos y otras formas de comunicación traían las mismas noticias decepcionantes. Su despido por razones disciplinarias resultaba ser una barrera significativa en su búsqueda de empleo, mucho más grave de lo que habíamos pensado inicialmente. Parecía casi imposible navegar las entrevistas de trabajo sin abordar el motivo de su salida de su trabajo anterior. Mentir no era una opción, y así, Jack inevitablemente tenía que mencionar su despido disciplinario durante las entrevistas. Con cada rechazo, vi cómo la esperanza abandonaba el rostro de Jack, reemplazada por un profundo sentido de resignación. Fue durante este tiempo difícil que mi madre, Katy, intervino. Siempre había tenido un punto débil por Jack, quizás viendo en él al hijo que nunca tuvo. «Hola, ¿cómo va la búsqueda de trabajo de Jack?», preguntó durante una de sus visitas, su voz cargada de preocupación. «Igual que siempre», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Pensé que ahora que está en serio, encontraría trabajo. Rápidamente, pero el mundo no es tan amable. Bueno, de todos modos, los trabajos son difíciles de conseguir en estos días. «¿Qué haremos si no encuentra nada?», preguntó, frunciendo el ceño con preocupación. Mi corazón se hundió un poco más con su pregunta. La verdad era que no tenía una respuesta clara. La incertidumbre de nuestra situación se cernía sobre nuestro futuro familiar. A medida que Jack seguía enfrentando rechazos, la realidad de nuestra precaria situación se hacía más evidente, y me encontraba luchando con una mezcla de emociones, arrepentimiento, preocupación y un amor profundo e inquebrantable por mi esposo, quien a pesar de todo, estaba haciendo todo lo posible para enmendar sus errores. Mientras observaba preocupada cómo Jack volvía a caer en sus viejos hábitos, no pude evitar sentir una mezcla de frustración y decepción. Hace 2 años, gracias a la intervención de mi madre Katy, Jack había logrado conseguir un nuevo trabajo a pesar de la sombra que se cernía por su despido anterior. Estaba lleno de entusiasmo y determinación entonces, decidido a comenzar de nuevo. Sin embargo, a medida que los meses iniciales de novedad pasaban, viejos patrones, «¿Otra vez te saltaste el trabajo?», lo confronté una tarde después de notar algunas irregularidades en su rutina laboral. «Usé mi licencia pagada, así que está bien», respondió Jack con indiferencia, desestimando mi preocupación. «No es de eso de lo que estoy hablando. Estás empezando a aflojar de nuevo, ¿verdad? Y si no trabajas seriamente, vas a avergonzar a mi mamá que te presentó». «¿Entiendes?», presioné, mi voz cargada de preocupación y frustración. Jack ignoró mis preocupaciones. «No he visto a la persona que tu suegra pidió que ayudara con la empresa, y ella dijo que me contrataron sin ningún favor, así que no hay vergüenza, ¿verdad? Incluso si ese es el caso, eso no te da una razón para aflojar», replicó, mi paciencia disminuyendo. «Está bien, la empresa no puede simplemente despedir a los empleados fácilmente», dijo Jack, repitiendo la misma confianza equivocada que lo había llevado a su despido anterior. «Eso es lo que pensabas la última vez, y te despidieron», le recordé bruscamente. «Ya te despidieron antes por aflojar demasiado, así que deberías saber por experiencia cuánto puedes estirarlo». Jack lo tomó a broma, comparando su situación con la de un estudiante universitario que calcula cuántas clases más puede saltarse antes de reprobar una asignatura. Pero yo no lo encontré divertido. Había trabajado diligentemente al principio, pero una vez que aprendió a tomárselo con calma, parecía difícil para él volver a ser diligente. La realización me golpeó con fuerza. Había pasado por alto su comportamiento la última vez porque creía que realmente estaba arrepentido.
pero siendo esta la segunda vez, mi confianza estaba disminuyendo. Mientras reflexionaba sobre nuestra situación, me preguntaba cuánto tiempo podría seguir apoyando los ciclos de compromiso y negligencia de Jack. Su incapacidad para mantener una dedicación constante a su trabajo no era solo una falla personal, sino una tensión en nuestra relación y nuestra estabilidad futura. El peso de la situación pesaba mucho sobre mí. No solo Jack estaba arriesgando su trabajo nuevamente, sino que también estaba poniendo en peligro nuestra seguridad financiera. La idea de tener que enfrentar estos problemas nuevamente, después de pensar que estaban detrás de nosotros, era desalentadora. Sin embargo, sabía que algo tenía que cambiar. No podíamos seguir dando vueltas en círculos así. Los siguientes pasos no estaban claros, pero sabía que implicaban conversaciones difíciles y decisiones aún más difíciles sobre nuestro futuro juntos. Mientras estaba parada en el corredor estéril del hospital, el peso de la situación comenzó a hundirse realmente. Los médicos nos habían advertido sobre la precaria salud de mi madre dada su edad y había corrido al hospital con la mente llena de preocupación y miedo. Cuando mi esposo llegó poco después, una breve oleada de alivio me invadió, calmando momentáneamente la tormenta de mis emociones. Quizás, a pesar de todo, él estaba aquí para ofrecer el apoyo que tanto necesitaba. Sin embargo, ese fugaz momento de tranquilidad se desvaneció rápidamente. Mientras observaba el rostro de mi esposo, las palabras que murmuró para sí mismo fueron como un golpe frío de realidad. Pensé que me estaba librando del trabajo, pero esto parece que va a ser un problema. ¿Qué vamos a hacer con el funeral y todo eso?, reflexionó en voz alta, aparentemente ajeno a la insensibilidad de sus palabras. Lo miré, la incredulidad se transformaba en ira. En realidad estaba simulando el proceso del funeral mientras mi madre aún luchaba por su vida en unas pocas habitaciones de distancia. Si no estuviéramos en un hospital, rodeados del silencioso dolor y sufrimiento de los demás, le habría gritado. Mi ira se desbordó mientras continuaba, ajeno al dolor que estaba causando. Entonces, ¿cuánto se espera que aguante tu mamá? Es importante, ¿verdad? Si las fechas de viaje chocan con el funeral, será un lío. ¿Qué será un lío?, logré preguntar, mi voz apretada por la ira controlada. Bueno, tendremos que cancelar el viaje, ¿no? Realmente estaba deseando hacerlo. Un viaje de 2 o 3 días debería estar bien, ¿verdad? Oh, pero si choca con el funeral, eso no funcionará. ¿No podemos posponer el funeral? Después de todo, el viaje se planificó primero, siguió divagando, completamente desconectado de la gravedad de nuestra realidad. Simplemente vete a casa, le espeté, incapaz de soportar otra palabra. No podía soportar escuchar su razonamiento egocéntrico por más tiempo. Lo empujé fuera de la habitación del hospital, mi corazón endureciéndose con cada paso que daba lejos de mí. El viaje a Guam había sido pensado como una oportunidad para reconectar, una escapada solo para nosotros dos después de años de obligaciones familiares y tensiones recientes. Se suponía que sería un descanso, tal vez incluso una forma de reavivar la motivación y el compromiso de Jack con sus responsabilidades. Pero con el repentino colapso de mi madre, estaba claro que cualquier plan tendría que posponerse indefinidamente. Sin embargo, mi esposo parecía intrépido, decidido a ir de todos modos, independientemente de las circunstancias. Una semana después, mi madre falleció. Mientras lidiaba con el dolor y los arreglos, la determinación de divorciarme de Jack se solidificó en mi corazón. Una vez que todo con mi mamá estuviera resuelto, sabía que necesitaba hacer un cambio. Los repetidos fracasos de mi esposo para mostrar empatía y apoyo habían erosionado lo que quedaba de nuestro matrimonio, y ya no podía imaginar un futuro donde su presencia trajera algo más que dolor y resentimiento. Mientras Kevin guiaba al visitante de edad avanzada y su acompañante hacia el frente del lugar para ofrecer sus flores temprano, volví a los detalles de los arreglos funerarios. Había mucho que manejar, y el peso tanto del fallecimiento de mi madre como de la ausencia de mi esposo era una carga pesada de llevar. A pesar del caos,
mantuve la compostura, enfocándome en honrar a mi madre de la mejor manera posible. Después de que la persona mayor hubiera presentado sus respetos, Kevin regresó a mi lado. ¿Quiénes eran esas personas?, le pregunté, curiosa sobre los visitantes que parecían familiares pero distantes en mi estado confuso de dolor. Era la señora Thompson y su nuera. La señora Thompson era una de las amigas más antiguas de la abuela. Solían hacer voluntariado juntas en el centro comunitario, explicó Kevin, ayudándome a relacionar el rostro con un torrente de recuerdos de la vida activa y solidaria de mi madre. Ah, la señora Thompson, murmuré, recordando cómo mi madre había hablado con cariño de sus tiempos juntas, sus historias salpicadas de risas y pequeños actos de bondad que pintaban una imagen vívida de su amistad. La preparación para el funeral continuó, y a medida que los invitados comenzaron a llegar, la ausencia de mi esposo se hizo más evidente. Era una cosa que evitara los esfuerzos organizativos y otra muy distinta que no estuviera presente para apoyar a su esposa e hijo durante un momento tan crítico. Su falta de presencia no solo fue sentida por mí, sino por otros que susurraban sus preocupaciones y decepción. Mientras circulaba entre los invitados, ofreciendo y recibiendo condolencias, la realidad de mi situación se hizo cada vez más clara. Mi madre siempre había sido el pegamento de nuestra familia, su suave fuerza y su comportamiento desinteresado un fuerte contraste con el camino que había elegido mi esposo. La nota que habíamos encontrado en su casa, detallando sus meticulosos preparativos incluso en sus últimos días, era un testimonio de su naturaleza considerada, una naturaleza que parecía tan ajena al hombre con el que me había casado. Mi hijo, Kevin, se mantuvo cerca de mi lado durante toda la ceremonia, su presencia un consuelo constante. Pasamos el día juntos, cumpliendo los últimos deseos de mi madre con una gracia que esperaba la hiciera sentir orgullosa. Las risas que habíamos compartido antes, recordando sus rarezas y las formas amorosas en que se entrometía en la vida de las personas, trajeron un consuelo agridulce que suavizó la agudeza de nuestra pérdida. A medida que la ceremonia llegaba a su fin, noté que mi esposo finalmente se dirigía al lugar. Su momento era tal que todo el trabajo duro ya se había hecho, y su oferta de ayuda ahora se sentía vacía y fuera de tiempo. Era una cosa pequeña en el gran esquema, pero simbolizaba mucho de lo que había salido mal entre nosotros. Mi determinación de buscar el divorcio, una vez que todo se hubiera calmado, se solidificó en ese momento. El fallecimiento de mi madre y los días siguientes fueron un recordatorio contundente de lo que más valoraba en la vida, la familia, la lealtad y el apoyo. Valores que mi esposo, a través de sus acciones o la falta de ellas, había demostrado que ya no compartía. Mientras enfrentaba el futuro, supe que era hora de un cambio, uno que trajera paz y quizás, eventualmente, un nuevo comienzo. Al dirigirme a la persona mayor que había arrebatado mi teléfono, mi corazón se hundió aún más. El momento era incómodo y cargado de emoción, su timing no podría haber sido más impecable, ni más desafortunado. Había escuchado toda la conversación con mi esposo, sus palabras resonando en el altavoz. Lo siento mucho que tuvieras que escuchar eso, me disculpé, mis mejillas ardiendo de vergüenza y mis ojos saltando entre Kevin y la anciana, que sostenía mi teléfono en su mano temblorosa. Está bien, querida, respondió con un suave asentimiento, su expresión de comprensión más que de juicio. ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien más? Suena como un anciano, pero no es la voz de Kevin, ¿verdad? Kevin, aún recuperándose del shock de la revelación de su padre y del agudo oído de su abuela, intervino un poco a la defensiva. Oye, muestra algo de respeto. Ese es el expresidente y actual presidente de la junta directiva de la empresa para la que trabajas. La habitación parecía encogerse a medida que la realización se apoderaba de mí. ¿El presidente? ¿Por qué estaría el presidente aquí? Recordar las conexiones de mi madre y sus amigos influyentes me hizo clic. Mi madre alguna vez mencionó que conocía a alguien que podría ayudar a asegurar una entrevista para mi trabajo actual. Esa persona era este presidente. La comprensión me invadió,
mezclada con un oleaje de gratitud y un toque de humillación por los asuntos personales que ahora se habían derramado ante una figura tan significativa. El presidente, aún sosteniendo mi teléfono, ofreció una pequeña sonrisa sabia. «Era buena amiga de tu madre», dijo, su voz teñida de reverencia y tristeza. «Ella me pidió una vez, hace bastante tiempo, que ayudara a su talentosa hija a tener una oportunidad de demostrarse a sí misma. Es comprensible por qué tu esposo estaba sorprendido». El aire se aclaró un poco mientras esta conexión inesperada se revelaba. El alcance y el cuidado de mi madre se habían extendido más allá de lo que yo había imaginado, tocando no solo aspectos personales sino también profesionales de mi vida. Su previsión y su red de contactos habían amortiguado sin saberlo muchos. «Gracias», logré decir, mi voz ahogada por la emoción. «No tenía idea de que ella te había pedido ayuda directamente». Me devolvió el teléfono, su gesto gentil. «Tu madre era una mujer extraordinaria», agregó, retirándose de la habitación con la dignidad y la gracia de alguien acostumbrado a lidiar con todo tipo de situaciones. Al alejarse, sentí un renovado sentido de pérdida pero también un profundo orgullo en el legado de mi madre. Había vivido una vida que de manera tranquila pero efectiva tejía hilos de apoyo y amabilidad en el tejido de tantas vidas, incluida la mía. Con la partida del presidente, Kevin y yo volvimos nuestra atención a los arreglos funerarios, ahora con un sentido elevado de deber para honrar a una mujer cuya influencia era aún mayor de lo que habíamos conocido. Mi conflicto personal con mi esposo permanecía sin resolver, pero en ese momento, la previsión de mi madre al conectarme con un apoyo tan influyente me aseguró que cualquiera que fueran las decisiones que necesitaba tomar sobre mi futuro, no estaba sola. Estando allí en el silencioso zumbido de la funeraria, rodeada de murmullos de condolencias y el suave susurro de flores siendo arregladas, el peso de las palabras del presidente cayó pesadamente a mi alrededor. El señor Schwab, una figura de considerable estatura en el mundo empresarial y un amigo personal de mi madre, había conectado inesperadamente lo profesional con lo dolorosamente personal. «Oye, detén eso, no es así. Este viaje se planeó con anticipación, y si me importa tu madre», la voz defensiva de mi esposo crepitó a través del teléfono, sus intentos de justificar sus acciones sonando débiles incluso para sus propios oídos. Escuchar a mi esposo tratar de defender su elección ante el presidente e indirectamente ante mí fue tanto surrealista como exasperante. La presencia del señor Schwab en el funeral, su conexión con mi madre y ahora su participación directa en mi actual conflicto familiar, se sintieron como hilos de una compleja tapicería siendo tejidos justo ante mis ojos. Me tomé un momento para dirigirme al presidente, asegurándome de transmitir la gravedad y la sinceridad de nuestra situación. «Señor Schwab, realmente lamento que haya presenciado esto, y por la confusión. Solo supe de su conexión con mi madre después de leer sus notas finales. Mi esposo no ha estado involucrado con los preparativos ni con el funeral debido a su viaje, que desafortunadamente se programó en el peor momento». El presidente escuchó atentamente, asintiendo ligeramente. Hubo una breve pausa mientras absorbía la información, su expresión pensativa, casi reflexiva. Luego, volvió su mirada hacia mí, su voz firme pero no desagradable: «Usted pidió licencia por duelo en la empresa y, sin embargo, está de viaje a Guam. Esto equivale a una declaración falsa. Nos ocuparemos de las consecuencias una vez que regrese, pero por ahora, disfrute del tiempo precioso con su madre». «No, espere, por favor», la voz de mi esposo suplicó a través del altavoz, su súplica interrumpida cuando el presidente terminó la llamada. La finalidad de las palabras del presidente dejó un silencio que parecía expandirse, llenando el espacio con una mezcla de shock e inevitabilidad. Kevin, quien me había estado apoyando en silencio durante todo esto, apretó suavemente mi hombro, un gesto de solidaridad sin palabras. A medida que los invitados comenzaron a filtrarse en la capilla, sus rostros una mezcla de simpatía y respeto, sentí una resolución solidificándose dentro de mí. La revelación de la previsión de mi madre al conectarme con figuras tan influyentes, la decepción en las elecciones de mi esposo y el apoyo de mi hijo,
todo se cristalizó en un claro camino hacia adelante. El funeral continuó con la solemne gracia de una ceremonia bien planificada, cada detalle un testimonio de la naturaleza meticulosa de mi madre y su profundo entendimiento de las necesidades de su familia. Mientras observaba los procedimientos, las conversaciones con el presidente y mi esposo se reprodujeron en mi mente. Era claro que una vez que se calmara el polvo, se necesitarían cambios significativos, cambios que redefinirían el futuro para mí y mi hijo, guiados por la fuerza y la sabiduría que mi madre había impartido a través de su vida e incluso en su despedida. Me preguntaron por qué dejé mi trabajo anterior, continuó mi esposo, su voz tensa de ansiedad. Puede que haya exagerado un poco allí. Su confesión fue casi un susurro, y aunque estaba preparada para terminar nuestro matrimonio y en gran medida indiferente a sus problemas laborales, la gravedad de sus acciones me hizo detenerme. Esto no se trataba solo de nuestra relación fallida ahora, se trataba de la integridad que había comprometido, lo que podría tener implicaciones más amplias, especialmente porque mi madre había estado involucrada en asegurar su posición. ¿Qué quieres decir con exagerar un poco?, pregunté, mi tono más curioso que enojado. Les dije que dejé mi trabajo anterior por un rol más desafiante, lo cual no era del todo cierto. De hecho, me despidieron debido a mi desempeño y actitud, pero no mencioné eso, admitió, sin mirarme a los ojos. Ahora, alguien de mi antigua empresa trabaja aquí y le han dicho a mi jefe actual la verdadera razón por la que me fui. La realidad de su situación comenzó a hundirse en mí. No solo había mentido para tomar licencia por duelo, sino que también había fabricado su historial laboral para asegurar su trabajo actual. Este nivel de engaño era algo que no había apreciado completamente antes y destacaba un patrón de comportamiento que se extendía más allá de la simple negligencia en el trabajo. Eso es grave, ¿sabes?, dije, sintiendo una mezcla de decepción y resignación. Presentarte de manera incorrecta para obtener un trabajo y luego mentir para irte de vacaciones en lugar de asistir al funeral de tu suegra. ¿Entiendes las repercusiones de estas acciones? Él asintió, claramente miserable. Sé que es malo. Solo, pensé que podía manejarlo todo antes de que me atraparan. Su admisión fue un pequeño consuelo, pero no hizo nada para reparar el daño causado a su carrera o a nuestro matrimonio. Y ahora podrían despedirte de nuevo, concluí, la declaración flotando en el aire entre nosotros como una densa niebla. Sí, y si me despiden, no estoy seguro de qué haré. Nadie querrá contratar a alguien que ha sido despedido por mala conducta 2 veces, dijo, el miedo evidente en su voz. La conversación cambió ligeramente mi perspectiva. Si bien estaba decidida en mi decisión de divorciarme, no podía ignorar la parte de mí que anhelaba el lío que él había creado para sí mismo. Era un recordatorio del hombre que una vez había amado, defectuoso y ahora tambaleándose bajo el peso de sus propias malas decisiones. Mira, manejaremos el divorcio por separado, dije, tratando de compartimentar los problemas. Ahora, necesitas concentrarte en lo que vas a decirle a tu empleador. Sé honesto con ellos sobre todo. Es tu mejor oportunidad para mitigar las consecuencias. Él asintió, respirando profundamente. Gracias, murmuró, una mezcla de gratitud y alivio en su voz, quizás por el pequeño fragmento de apoyo que estaba dispuesta a ofrecer entre los escombros. Cuando salí de nuestra casa ese día, con algunas pertenencias personales y un corazón pesado con una mezcla de alivio y tristeza, me di cuenta de que esta sería probablemente la última interacción significativa que tendríamos. Lo que sea que le esperara a él era suyo para resolver, y para mí, era un nuevo comienzo, libre del engaño y las decepciones del pasado. Vivir en la casa de mis padres después del divorcio me proporcionó la estabilidad y la reflexión que necesitaba para reconstruir mi vida sin mi ex esposo. La tranquilidad de la casa, antes llena con la energía bulliciosa de la vida familiar, ahora resonaba con el ritmo suave y constante de mi propia rutina. Contacté al presidente poco después de mudarme, sintiendo necesario extender mis disculpas por las complicaciones imprevistas que mi ex esposo había causado dentro de su empresa.
El presidente, siempre amable, me tranquilizó durante nuestra conversación. Yo fui quien pidió a la empresa que entrevistara a tu ex esposo, me recordó gentilmente. La empresa también tiene la responsabilidad de no evaluar adecuadamente su carácter. Lamento que este descuido te haya causado tanto malestar personal y profesional. Sus palabras fueron un bálsamo, aliviando algo de la culpa y la vergüenza residual que llevaba. Fue un cierre complejo para un capítulo lleno tanto de amor como de profunda decepción. Su disculpa, aunque inesperada, subrayó una comprensión compartida de las imperfecciones humanas y la responsabilidad corporativa. En mis mediados de los 50 años ahora, la perspectiva de volver a casarme no me atrae. He encontrado una satisfacción en mi independencia que no había apreciado completamente durante los años de mi matrimonio. La idea de trabajar hasta la jubilación, disfrutar de mis pasatiempos y quizás eventualmente disfrutar de las alegrías de ser abuela me parece satisfactoria. La relación actual de mi hijo me trae una esperanza tranquila. No ha hablado mucho al respecto, pero las menciones ocasionales y la sonrisa que ilumina su rostro cuando lo hace me ofrecen un vistazo a su felicidad. El pensamiento de conocer a mis nietos algún día añade una dulce capa de anticipación a mis planes futuros. Espero esos momentos, apoyando a mi hijo mientras quizás comienza su propia familia, ofreciéndole el mismo amor firme que mis padres me dieron a través de todo el tumulto de mi matrimonio y divorcio. A medida que me ajusto a esta nueva fase de la vida, he empezado a pasar más tiempo en la comunidad, participando en trabajo voluntario y ocasionalmente poniéndome al día con viejos amigos. Estas actividades no solo llenan mis días, sino que también proporcionan un sentido de propósito y conexión que estaba algo empañado durante los últimos años de mi matrimonio. Reflexionando sobre el pasado, reconozco el crecimiento que ha venido de navegar por desafíos tan profundos. El viaje estuvo lleno de dificultades, sí, pero también de lecciones que me han moldeado en una persona más resiliente y empática. A medida que avanzo, abrazando la tranquilidad de mi vida actual y las potenciales alegrías de futuras reuniones familiares, llevo conmigo un espíritu renovado, listo para enfrentar lo que sea que venga con